César Román Viruete, nacido en Madrid el 25 de noviembre del año 1973, es un empresario y antiguo político español conocido por sus negocios fallidos y diversas estafas. Se hizo más conocido por destacar en la hostelería madrileña, especialmente por la gastronomía de sus restaurantes, lo que le valió el apodo en los medios de comunicación como el Rey del Cachopo. El mismo Rey del Cachopo fue condenado a 15 años de cárcel por matar y descuartizar a su expareja. El jurado popular que enjuició los hechos lo declaró culpable de la muerte de la joven hondureña de 25 años llamada Heidi Paz. César Román vivía en Madrid capital, en la zona de Embajadores, donde puso en 2016 su primer negocio con el nombre de Acañada Delic Experience, un restaurante con comida del norte de España y cuyo plato estrella era el cachopo. Un año y medio después abrió hasta 5 locales del mismo negocio e impulsó una franquicia. Además decidió comprar un local más grande en el barrio de Lavapiés y como empresario comenzó a adquirir cierta notoriedad, siendo frecuentes sus apariciones en programas de televisión. Antes de poner en marcha sus negocios en Madrid y otros lugares como Málaga, fue camarero y cocinero, además de militar en partidos de extrema derecha como la Falange y PXC. A este le pillaron estafando varios premios. Engañó también al sector de la alta cocina madrileña manipulando la concesión de premios que nunca obtuvo, como por ejemplo el premio al mejor pulpo de la Feria de la Comunidad de Madrid. También César llegó a crear un concurso propio donde se coronó en 2016 como Rey del Cachopo y de ahí el mote. Su estrategia de marketing consistía en fotografiarse con vedettes, músicos y personajes destacados del cine y la televisión. El 6 de abril del 2018 abrió su cuarta sidrería en Madrid con la presencia de la banda de gaiteros del centro asturiano en la inauguración. ¿Y por qué en cualquier restaurante de alta cocina no se podía escanciar sidra, no se podía tener un ambiente mucho más distendido, no se podían hacer muchas de las cosas que se hacen en las sidrerías? Y fue aquí donde contrató como camarera a la hondureña Heidi Paz, de 25 años de edad, con la que posteriormente comenzaría una relación. Hace poco entrevistamos al criminalista forense Luis Duque, que ha estudiado el caso y con el cual vamos a ir realizando este reportaje. Lo primero que nos comenta Duque es que César Román era un tipo muy listo. Y es un caso que yo ya conocía por los medios de comunicación, la figura mediática del Rey del Cachopo, y era un tipo que me llamaba la atención por muchos que he coincidido, que he conocido en mi etapa de policía, porque era el típico perfil de pícaro, el típico vividor español, de aquellos que es capaz de, valga la expresión, de venderle los clavos a Cristo. Es decir, una persona con muchos recursos, una persona muy inteligente, una persona echada para adelante, nada le daba miedo, sabía rodearse, sabía vender su imagen, se hizo fotografías con Mariano Rajoy cuando era presidente de gobierno, quiero decir, era una persona muy espabilada. Es un tipo, y ahora lo puedo asegurar, después del tiempo desde que lo conozco, que es un tipo muy inteligente. Entonces, como comentaba, a mí no me cuadraba que un tipo de este perfil, en el ámbito delictivo, la figura del estafador, ¿no? Un estafador. Un estafador es una persona con mucha perspicacia, con mucho don de gentes, que lo ve venir por todos los lados, capaz de subsistir en cualquier ámbito. Bueno, pues una persona de ese perfil a mí no me cuadraba que fuera capaz de matar, de descuartizar a su pareja, meterle en una maleta, coger un taxi y llevarla a una nave que estaba alquilada a su nombre. O sea, yo esto, de entrada, fue lo que me llamó poderosamente la atención. A partir de aquí, pues como a la antigua usanza, le escribí una carta a prisión, a Soto de Real. Y él me respondió, me puso en contacto con el abogado que tenía entonces, un gran abogado, gran abogada también, Ana Isabel Peña Calleja, que es su actual letrada, que lo ha llevado y lo está llevando todo el tema de los recursos hasta las últimas consecuencias. Y a partir de aquí, pues nos dieron todo el sumario y empezamos a trabajar. Con César Román,
quizá es el más significativo por todo lo que hay alrededor de la figura pública de César Román. Yo me puse en contacto con él en prisión, a la antigua usanza, por carta. Este hombre vio la luz y entonces con el que era su abogado en su momento, que no es la actual, la actual es Ana Isabel Peña Calleja, es una gran letrada que ha llevado su defensa y todos los recursos posteriores. Pues bueno, nos aportaron el sumario completo. Pero claro, yo vi este caso siguiendo un poco el perfil público, o sea, caso mediático incluso antes de cogerlo nosotros. ¿Por qué? Porque yo había seguido la figura de César Román, del rey del cachopo, y lo había visto incluso hacerse, o sea, fotografías con el que era el presidente del gobierno de España. O sea, es una persona que ese perfil público, esa imagen, ya denotaba que era una persona, si buscamos un término español, en el buen sentido, era un vividor. Era una persona con recursos, inteligente, se sabía mover, sabía invertir, sabía trabajar, sabía qué teclas tocar en cualquier momento. Es decir, era una persona, y ahora lo reafirmo, extremadamente inteligente, y una persona tan inteligente, todo y que esto sería un ámbito criminológico, no criminalístico, pero su perfil no era el perfil de una persona capaz de asesinar, descuartizar a su pareja y guardarla en una maleta, en una nave, alquilada a su propio nombre. Quiero decir, esto es lo primero que me llamó la atención, ¿no? Digo, esto es imposible. Y a partir de aquí, con el sumario en la mano, y después de meses de trabajo, pues elaboramos el dictamen pericial, que podía ser digno de material de estudio en una facultad, porque es que tocábamos muchas especialidades criminalísticas dentro del mismo caso. Quizá fue uno de los más, si se me permite, en la investigación, de los más apasionantes. Siguiendo con el tema de la manipulación de César, tras acumular pruebas en su contra de que los premios obtenidos eran amañados, sus restaurantes cerraron en unos meses al no poder afrontar los pagos a proveedores. El 13 de julio del año 2018 pasó 2 días en dependencias policiales a raíz de un altercado en un bar. Y finalmente, el último hecho. El 23 de julio desapareció Heidi Paz Blunes. Y el día 30 del mismo mes, César Román, que aún tuvo tiempo de trabajar como ayudante de cocina en un bar hasta el 5 de agosto, también desapareció. Y es aquí cuando el 13 de agosto del año 2018 apareció en una nave abandonada del distrito de Usera, en Madrid, el cuerpo sin vida de Heidi Paz, una mujer de nacionalidad hondureña de 25 años, entonces novia de César Román. La policía evidentemente sospechó inmediatamente de Román como autor del crimen, ya que el local donde apareció el cadáver de su novia estaba alquilado a su nombre. Además, unas semanas antes, el propietario de un bar los había denunciado por asaltarlo reclamando una deuda que presuntamente había contraído con ellos. Desde el crimen de Heidi, el rey del cachopo había desaparecido. Y días después, la Policía Nacional puso a Román en busca y captura. Y ya el 16 de noviembre fue detenido en un restaurante de Zaragoza tras ser identificado como el autor del crimen de su novia, Heidi Paz. César Román estaba trabajando en un restaurante en la ciudad de Zaragoza llamado Casa Gerardo, con un nombre falso, suplantando la identidad de un venezolano, y los dueños del establecimiento lo reconocieron en un programa de televisión y ahí avisaron a la policía. Lo que más nos impactó al ver la charla con el criminalista forense Lluís Duque es que él asegura que no hay ninguna evidencia de que César Román sea el asesino de su expareja Heidi Paz. Y claro, bueno, ¿por dónde quieres que empiece? Porque te puedo asegurar que es el paradigma del caso que podemos conocer como la condena mediática. ¿En serio? Es decir, hoy en día una persona puede estar condenada antes de entrar en la sala de justicia. Ostras. Sin duda. Más cuando el delito por el que se está enjuiciando está en manos de un tribunal del jurado. Por mi parte esto ha pasado, ya se celebró el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid y tengo la libertad, ya no como perito de César Román, sino como ciudadano, de decir lo que estoy diciendo. Es decir, tal y como tenemos montada nuestra sociedad, es el vivo ejemplo de una persona que lo ha condenado los medios de comunicación.
y lo afirmaré y gratificaré hasta las últimas consecuencias. ¿Tú crees que, o sea, crees que no hay evidencias de que Román haya sido el asesino de su expareja Heidi? No, es que te aseguro que no hay ninguna evidencia. Es el primer caso en toda mi carrera, que son 30 años de carrera ya, este es el primer caso de ver condenada a una persona, sea César Román o sea quien sea. Quiero decir, yo cara a cara no he tenido a César nunca. No me debe nada ni le debo nada por una sencilla razón. Ya te he dicho que no cobramos nada en absoluto. Pero si bien es cierto que no me lo podía, es que no me lo podía creer. O sea, fue un trabajo apasionante porque eran elementos y variedades y especialidades criminalísticas a lo largo de todo el sumario. Disfruté muchísimo haciendo el dictamen pericial con la certeza de que saldría absuelto César Román. Porque no se lo podía condenar, no se le podía condenar porque no había ninguna prueba en contra de él, ninguna, cero. Evidencia o indicio directo, no había absolutamente ninguno y lo repetiré hasta la saciedad. Y si no, cualquiera que quiera tener acceso al sumario, por sus propios medios lo va a poder comprobar. Es más, había evidencias de que no había sido él. Tenemos que tener en cuenta que el día que se encontró el torso de Heidi Paz Bulnes, que en ese momento aún había dudas de si el torso podía ser suyo o no. No recuerdo el día exacto, pero fue como consecuencia de un conserje de una comunidad de propietarios que estaba en la puerta de la finca con vistas a la nave donde se encontró la maleta, y entonces vio salir por la parte de arriba humo. Y al cabo de un momento abre una puerta y cierra con propia llave de esa nave una persona que define como española de 1,75 m, 1,80 m, con ropa de trabajo, con una mochila. O sea, da una descripción perfectamente detallada de la persona que sale de esa nave cuando él detecta el humo. Y le pregunta precisamente por eso, dice, oye, ¿y el humo ese que está saliendo? Dice, no se preocupe, que es de unos tubos que he estado soldando. Bueno, y el fulano este coge y se va de allí. Entonces, no contento, por algún motivo no estaría contento con esta explicación, ese conserje llama a la policía o a los bomberos. En definitiva, llega la policía con los bomberos y cuando acceden a la nave no era un incendio, era 4 papeles en una nave industrial que habían quemado, que aún salía humo, no había ni llamas. O sea, hasta el punto de que los bomberos en su informe dicen que lo apagan con restos de un cubo de agua que había allí. Pues haciendo una inspección ocular en la nave es cuando encuentran la maleta y dentro de la maleta encuentran el torso de una mujer. Pero esa descripción física, quien conoce a César Román, pues es que ni por altura, porque César Román más bien es una persona bajita y hablamos de un hombre de 1,75 m, 1,80 m, y además que estuvo hablando con ese conserje cara a cara con él y no era César Román, no lo reconoció. Sin olvidar que cerró con propia llave esa nave. Y el fuego, pues hombre, ¿para qué quemas unos papeles allí? ¿Para llamar la atención quizá? ¿Para que venga la policía y los bomberos? ¿Para que se encuentre la maleta? Tiene sentido, ¿no? Ya. Vamos a ir con los 12 indicios que el fiscal cree que los hechos están acreditados a través de estos 12 indicios que desmontan la presunción de inocencia de César Román. En primer lugar, habló de que el móvil de Heidi estaba en poder del acusado, dado que la policía lo localizó en el piso que alquiló César Román en Zaragoza para ocultarse. Tras precisar que no se encontraron las causas de muerte de Heidi Paz ni el arma homicida porque el acusado eliminó estas pruebas, sí que había indicios claros de su culpabilidad, como que la joven usó su teléfono la última vez para llamar a César el 5 de agosto de 2018 a las 5:52 de la mañana y luego el móvil fue hallado en el piso del acusado en Zaragoza tras su detención. Según el fiscal, la muerte de Heidi se produjo ese día aludiendo a la pericial en la que se habló de que las larvas de insectos aparecidos en la maleta en la que se halló el torso situaban la data del fallecimiento cercano a ese día. Otro de los indicios en el que se apoya el fiscal es el comportamiento controlador del acusado conforme a la declaración de Gloria, la madre de la joven y sus exparejas,
entre ellas su exmujer y madre de su hija menor. También citaba como tercer indicio los antecedentes penales al tener una condena por hechos violentos relacionados con su exmujer, con la que convivió durante 14 años. Bueno, insultos, empujones, pues que me acostaba con todos, que era una zorra. He tenido muchísimos episodios violentos con César. Uno de los más así, digamos, hay muchas cosas que he tenido que olvidar, pero se enfadó mucho, se puso a gritar y en la calle, con una bombona de butana, me la tiró encima. Como no me dio, me metí en el coche, tuve que cerrar el coche y me rompió el espejo retrovisor. Más indicios era el conocimiento de César Román en manipular carne, apoyándose en la pericial de 2 forenses. Además, mencionaba la maleta en la que se halló el tronco, reconocida por la madre de la chica y por una de las exparejas de César. También aludía a la testifical del taxista que trasladó a César a la nave la mañana del 5 de agosto del año 2019 y que reconoció la maleta del crimen en la sala. Otras serían los posicionamientos telefónicos del móvil de César en las antenas repetidoras. También le situaban a la 1 del 13 de agosto de 2019 en un lugar próximo a la nave. Otro de los indicios serían que el procesado tenía llaves de la nave en la que apareció el cadáver, que el conserje que alertó de un incendio en ese lugar y que eso llevó al hallazgo. Describió que vio salir a un hombre bajo y que hablaba en castellano y que precisamente el móvil del acusado le situaba allí ese día y esa hora. César Román decía que tendrían que juzgarle sin tener todos los elementos de prueba sobre la muerte de Heidi Paz e insistía en que la investigación del caso se llevó a cabo con el único objetivo de incriminarle. El rey del cachopo defendía su inocencia diciendo esto: hay que demostrar que has matado a esa persona y no he visto una sola prueba. ¿Cómo descuartizas a una persona en un piso y no dejas ni una gota de sangre? César Román tachaba de absurdo, ridículo e inverosímil parte del relato de los testigos y de las acusaciones en una prolija intervención nada habitual en los juicios de este tipo, en la que ha asegurado que toda la investigación era para señalarle. Según él, desde el arranque del caso, todo ha sido una absoluta barbaridad. Él decía que querían arruinarle la vida a una persona simplemente por una especulación, por un pudo ser. El día 5... ella me llamó y ya está, y nada más. O sea, yo he dicho 1.000.000 de veces que Heidi no vino a mi casa. Pero ¿Niega usted, por lo tanto, que estuviera en su casa y que la matara ese día? Vamos a ver, yo, Heidi, si no la vi, lógicamente no la pude matar, ni matarla, meter ni besarla. No hay ni huellas ni ADN del taxista, y eso demuestra que el taxista no tocó esa maleta. Y eso lo llevo diciendo 2 años. Es que según los hechos, César la mató y la descuartizó metiendo su cadáver mutilado en una maleta que depositó en el interior de una nave que había adquirido para crear su 6º restaurante. Como antes os comentaba en los indicios que decía el fiscal, el antropólogo Enrique Dorado dijo que tuvo que hacerlo un veterinario o un carnicero. Explicaba que el estudio del torso, una vez sus compañeros habían concluido la autopsia, podía determinar que los cortes del descuartizamiento se habían hecho con un cuchillo de filo. No se trataba de sierras ni hachas. Y en el interior de la nave, entre el 5 y 13 de agosto de 2018, César, nuevamente para evitar que se pudiera identificar el cadáver de Heidi, según los hechos dicen que roció el torso con sosa cáustica y valiéndose de un cuchillo, le cortó las mamas que tenían unos implantes de silicona cuya numeración podía servir para su identificación. El incendio en esa nave permitió el hallazgo de la maleta que contenía el torso de la mujer, al que se le había amputado las piernas, los brazos y la cabeza con el cuello, así como las mamas. Ni la cabeza ni las extremidades de la víctima nunca aparecieron. En el año 2021 salía la noticia de que un perito de parte insinuaba que la policía científica pudo manipular una huella clave que incriminaba al rey del cachopo. El perito forense Lluís Duque, que realizó un informe a instancias de la defensa de César Román, el rey del cachopo, insinuaba en el juicio que una de las huellas dactilares que se halló en uno de los botes de sosa cáustica que se usaron para destruir el torso de Heidi Paz pudo ser manipulada por la policía científica al no haberse extraído el ADN y está la huella al revés.
Por su parte, la letrada defensora Carmen Bafalgón indicaba que le resultaba extraño que a una huella no se le sacara el ADN siguiendo los protocolos. La huella estaba al revés en el bote y ayer se dijo que podía haber manchones en el bote y en este caso solo habría una única huella. El letrado de la acusación particular acerca de su opinión en relación a que en la maleta se haya localizado perfil genético del acusado y de la víctima respondía que era natural que apareciera, poniendo como ejemplo que si él estuviera en su despacho con su pareja habría ADN de los dos. Pero sí que había visto que en los medios de comunicación tú fuiste como una parte algo polémica, o que gracias a tus deducciones en cuanto a este caso hubo varios titulares que se volvieron un tanto virales y polémicos, como digo, en parte sobre un estudio de una huella clave que incriminaba al rey del cachopo. Sí, una huella dactilar que se encontró en un bote de sosa cáustica. Una huella dactilar que se encontró en un bote de sosa cáustica, exacto. Sí. Y claro, hombre, fue polémico, en primer lugar por una sencilla razón. Es decir, tú ahora imagínate que yo voy a tu casa y busco huellas en una botella de agua y encuentro tus huellas. ¿Qué implica eso? Absolutamente nada. Era una nave que estaba alquilada a su nombre, él compró la sosa cáustica y había una huella en el bote. Ni más ni menos. O sea, no es una huella de autor. Eso no es vinculante. Vinculante hubiera sido que Heidi Paz estuviera viviendo en un piso donde él no tenía acceso, ni tenía por qué tenerlo, y hubieran encontrado ese bote de sosa en ese piso. Pero claro, es que hay que explicarlo todo. La gente se queda con que se ha encontrado una huella de César Román. Sí, bueno, claro, una no. Es que si hubieran buscado bien, encuentran 500. Y hubieran encontrado marcas de sus zapatos, hubieran encontrado ADN por todos los lados, hubieran encontrado epiteliales, hubieran encontrado, no sé si fuma, creo que no fuma, si no hubieran encontrado colillas, hubieran encontrado, pues si es que era una nave que él tenía acceso, si la había alquilado él. Pero es que por otro lado, esa huella estaba invertida. Es decir, es fácil de entender. Cuando cogemos, mira, si me permites, tengo aquí una. Cuando cogemos una botella de agua, la vamos a coger así. Si somos muy delicados, quizás sí. Pero siempre la vamos a coger con pinza. Es decir, probamos a coger esta botella sin el pulgar, va a ser un tanto complicado. Pero siempre la vamos a coger así. Yo no puedo encontrar la huella de este dedo índice sola aquí, sin ninguna más, porque cuando pongo reactivo voy a revelar las 4 y por el otro lado voy a revelar el pulgar, ¿sí? No voy a encontrar solo una huella y así, invertida. Y eso es lo que se encontró. Tendría que cogerse así la botella. Claro, pero es que además tendría que haber encontrado la mano entera. O 3 dedos, pero más de una huella. Es como si buscamos en un piano y solo encontramos una huella. Hombre, no, encontraremos las 10. Esa fue la polémica. Y la polémica, no, es que no sé por dónde vino, la verdad, o dónde se originó. Pero, claro, ¿sabes qué ocurre también, Martín? Que sí que me he dado cuenta al cabo de muchos casos que no resulta sencillo llevar la contraria a la policía que está investigando ese caso, al juez instructor o a determinados actores del procedimiento penal. Porque hasta ahora había poca costumbre, yo realmente, lo digo de corazón, no sé cuántos despachos de criminalística forense hay en España, no lo sé. De documentoscopia, periodicidad caligráfica, investigación de incendios, hay muchos. Pero de criminalística tal y como la entendemos nosotros, no sé cuántos hay. Si no somos los únicos, hay poquitos. Pero es lo que te comentaba. Cuestionamos la praxis policial. Porque yo he sido policía científica. Sé lo que tiene que hacer la policía científica. Si tú encuentras un procedimiento como nos está pasando de manera muy habitual, donde empiezas a ver fotografías, pero en ninguna fotografía ves un número de indicio, un testigo métrico, un acta de inspección ocular,
Allí la policía científica no ha estado. No ha estado. Pondrán instrucción policial, pondrán lo que tú quieras, pero la criminalística no ha intervenido en ese procedimiento. Porque si no, habría un reportaje fotográfico, una acta de inspección ocular, técnico policial, habría números de indicios, la relación de indicios, el acotado de indicios, la recogida de indicios, la cadena de custodia, el traslado al laboratorio, el examen de huellas, el examen de tal. Si eso no lo encontramos, como pasó en el caso de Mario Biondo, que no me quiero desvirtuar, pero como pasó en el caso de Mario Biondo, el indicativo era significativo de científica, Lofos no sé qué, pero científica no estuvo allí. Bueno, pues esto es lo que pasa con la interpretación de esas pruebas que aporta la policía cuando viene un particular, en este caso como yo, y les dice pues que no. Claro. Bueno, ya para terminar, el crimen es muy macabro, la verdad. O sea, una maleta, un cuerpo descuartizado, aparece un torso en esa nave abandonada. O sea, como tú decías, esta persona no parecía tener antecedentes de este estilo, no parecía un psicópata. ¿Juan Román fue el único sospechoso por el crimen? Sí, fue así. Fue así de antemano. O sea, era una persona a la que, bueno, que duda cabe, que se le tenía ganas por diferentes motivos, quizá. No era una persona simpática a la generalidad de la población, y es una persona que se le empezó a dar caña en los medios de comunicación en el preciso instante que desapareció ella, y ya antes, es que incluso antes de que apareciera el cadáver, el culpable era él. Él tomó la mala decisión por otros motivos que no vienen al caso, por circunstancias conexas precisamente a la muerte de Heidi. Él se fue de allí, pero se fue de allí no porque hubiera hecho nada, sino para que no le pasara nada a él. Pero date cuenta una cosa. Yo, si me permites, podemos hacer como un ejercicio, una reflexión final referente al caso de César Román. Date cuenta que él efectivamente, radiotaxi, anota incluso el día y la hora, que él llama a un taxi, que va con la maleta, que mete la maleta en la nave y demás. Bien. El taxista, al cual se le toma declaración, que lo recuerda perfectamente, que incluso recuerda el peso de la maleta porque él está muy acostumbrado, un taxista con mucho bagaje, acostumbrado a ir al aeropuerto llevando maletas y demás. Dice, la maleta estaba en torno a los 60-70 kilos. Era una maleta muy pesada. Que dices, bueno, a ver, si lleva el cuerpo de una mujer, ya puede ser. Heidi Paz pesaba en torno a los 65, porque era corpulenta. 65-70 quizá no llegara. 65-70, bien. Pero es que lo que había en la maleta era un torso. ¿Cuánto pesa un torso? Pues hombre, descontamos el peso del cráneo, descontamos el peso de las extremidades superiores, inferiores. ¿Cuánto pesa un torso? Según mis cálculos, abiertos también, de pesos aproximados de los diferentes miembros del cuerpo, pues en torno a los 22 kilos pesa un torso. Pero tenemos que tener en cuenta también todo lo que hay dentro del torso, todos los órganos principales, con una cantidad de agua de en torno al 85-90%. En una maleta, esa perspicacia del taxista que lo vio, lo reconoció sin ningún género de dudas, una maleta de en torno a los 70 kilos, y no se desprendió ningún líquido en el maletero. Y en la fecha en la que estábamos, nada de olor. Resulta curioso también, ¿verdad? Nada más por aquí este reportaje sobre el caso del rey del cachopo, el cual fue condenado a 15 años de cárcel por el asesinato de su expareja Heidi Paz. ¿Vosotros qué pensáis de este caso? ¿Tenéis alguna teoría más de las que ha presentado por aquí el criminalista forense Lluís Duque? Como siempre os estaré leyendo en comentarios. No olvidéis apoyar el vídeo con un like, con un comentario, suscribiéndose a este canal para no perderos ninguno de los vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.